Vamos a continuar con la carta de Santiago. Carta de Santiago que nos tocaba verla el 15 de octubre, pero vamos a ir haciendo esto un poco más resumido por la razón de que yo tengo un trabajal a fin de año, hermanos. Tengo un trabajal grande, entonces necesito ir saliendo con el instituto virtual en cuanto a lo que son las clases, porque tengo que hacer todo el papeleo de los alumnos de cuarto año. Tengo que hacer calificaciones, tengo que hacer tarjetas acumulativas de los 4 años, tengo que hacer diplomas, también diplomas de reconocimiento o honor al mérito. Tengo que hacer muchos trabajos. También llevo el segundo nivel los sábados. Entonces ellos están terminando la clase de exégesis y la clase de misiones. Y también hay que hacer calificaciones y diplomas de todos esos. Bueno, la verdad fueron 5 alumnos, pero créame que 5 granos de maíz a un quintal hacen la carga más grande, hermano. Entonces, por eso vamos a ir saliendo con estas clases, con estas cartas generales de forma un poco más rápida para que la carga se me haga menos, porque es muy agotador. Otra cosa, vimos la carta de Hebreos. Hoy en la tarde va a subir la tarea a Classroom, la guía. Si ustedes se fijan en su PDF, ahí están los martillitos y están los clavitos que corresponden a cada carta. Entonces todo eso lo vamos a subir, esas guías, para que usted vaya haciendo sus tareas. Son 8 tareas. 8 cartas, 8 tareas. Más el proyecto que ya está explicado, ahí está en el documento. La fecha de entrega es el 3 de diciembre. Entonces ahí está planteada la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Ya vimos la carta a los hebreos. Ya vimos, pues es un panorama, ¿verdad? No es un estudio profundo de la carta de los hebreos, pero sí es un panorama que nos ayuda a entender. Y por supuesto, las tareas le van a ayudar a usted a cubrir algunas áreas que no cubrimos en la clase, ¿verdad? Bueno, vamos al contexto histórico. Las 7 cartas después de Hebreos son comúnmente conocidas como las epístolas generales. Miren, como las epístolas generales. Las 7 cartas después de Hebreos son comúnmente conocidas como las epístolas generales. Otro nombre para estas son las epístolas católicas. Católicas, porque la palabra católica significa universal. Universal, ¿va? O sea, no había un destinatario específico. O sea, universal, a quien la lea. En este sentido, la palabra católica significa general, universal o para todos. Estos libros incluyen Santiago, primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y la carta de Judas. Estas 7 cartas, salvo segunda y tercera de Juan, son generales en su naturaleza, es decir, que fueron escritas para toda la iglesia, en vez de haber sido dirigidas a una sola iglesia local. En contraste, Pablo escribió a los santos en Corinto, o a las iglesias en Galacia, o a Timoteo. También observe que las epístolas generales, al contrario de las cartas de Pablo, se nombran por sus autores, del mismo modo que los evangelios. Bueno, entonces vamos a ir viendo nosotros que cada carta tiene una especificación y cada escritor tiene una línea de pensamiento. Yo creo que ya ha de haber detectado usted la línea de pensamiento del escritor de la carta a los hebreos.
Estoy convencido que ya detectó cuál era la línea de pensamiento del escritor de Hebreos. Ahora vamos a ir avanzando con la carta de Santiago. Destinatarios. Santiago escribió a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus que están en la dispersión en las naciones, según Santiago 1:1. Este versículo, juntamente con Santiago 2:21, sugiere que los lectores eran creyentes judíos. La palabra griega para dispersión es diáspora. Diáspora. La diáspora de Babilonia. La diáspora del primer siglo, o sea, la dispersión. Se refiere a los judíos esparcidos fuera de su patria Palestina. Algunos de estos creyentes judíos probablemente huyeron desde Jerusalén. Recuerde que la persecución surgió después de la muerte de Esteban. Los judíos no creyentes forzaron a los creyentes de Jerusalén a escapar a Judea y a Samaria. Algunos de los esparcidos por la persecución viajaron tan lejos como hasta Fenicia, el Líbano, Chipre y Antioquía de Siria. Santiago era líder de la iglesia de Jerusalén, así que algunos de sus lectores eran probablemente sus ovejas dispersas. Bueno, las 12 tribus que están en la dispersión, ya sabemos que eran creyentes judíos que salieron huyendo de su tierra por la persecución que se desató debido al asesinato de Esteban. Y si usted recuerda, quien dio la aprobación para la muerte de Esteban fue Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso. Entonces, para ese tiempo del registro de Hechos capítulo 8, donde registra esa persecución, en tiempo de Claudio, entonces Pablo era Saulo de Tarso, era fariseo. Luego, después, con el paso del tiempo, pues se convirtió en el siervo de Dios. Entonces, los destinatarios, los que recibirían la carta, serían los creyentes que están dispersos en las naciones y que de alguna manera les llegaría este escrito de parte de Santiago. Bueno, hay algo importante que mencionar. Este Santiago es el medio hermano del Señor. Este Santiago es el medio hermano del Señor, que se convirtió después de haber visto resucitado a Cristo. Allí se convirtió Santiago, y no solo se convirtió al Señor, sino que se convirtió en un líder muy fuerte en la iglesia de Jerusalén. Era un pastor o el pastor de la iglesia en Jerusalén, Santiago. Asimismo, dice el propósito, hoy los creyentes en muchos lugares sufren por la persecución. Mientras leemos Hebreos, Santiago y primera carta de Pedro, recordemos orar por nuestros hermanos y hermanas que sufren. Santiago escribió por 3 razones. 1, para alentar a los creyentes judíos que sufrían por su fe. O sea, la carta de Santiago tiene un triple propósito: alentar a los creyentes judíos que sufrían por la fe. 2, para corregir las ideas falsas sobre la naturaleza de la fe salvadora. 3, para enseñar a sus lectores cómo la fe se demuestra con la vida justa y las buenas obras. Santiago tiene mucho para decir sobre el fruto y las pisadas de la fe. Esta epístola es concerniente en su mayoría a la fe en acción. A Santiago le encantaba que los creyentes demostraran su fe a través de las obras. Entonces, cuando conocemos el propósito de una carta o de un libro de la Biblia, yo recomiendo que el propósito se lea unas 3-4 veces. ¿Por qué? Porque esta repetición de la lectura de este propósito permite
que esto esté en la mente del lector. Entonces, cuando usted va a empezar a leer, usted se va a ir dando cuenta que todo el escrito concentra el propósito por el cual se escribió. Entonces vamos avanzando, el autor y fecha. Bueno, vamos a ver del autor. El autor es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago 1:1. El Nuevo Testamento menciona por lo menos 3 hombres llamados Jacobo. Y este nombre equivale a Santiago. Así que, ¿cuál escribió la epístola de Santiago? El autor probablemente no fue el bien conocido apóstol Jacobo. Recuerde, el apóstol Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Fue decapitado cuando arrestaron a Pedro días antes de la Pascua. Jacobo fue muerto a espada, o sea, fue decapitado. Así era la muerte que daban los romanos. Decapitado. Ahora, el apóstol Jacobo era el hermano de Juan y el hijo de Zebedeo. Herodes Agripa primero lo decapitó antes del año 44. Así que el apóstol Jacobo probablemente no vivía cuando el libro de Santiago se escribió, aproximadamente entre los años 45 y 49. Tampoco parece que el autor sea Jacobo, el hijo de Alfeo, quien era también apóstol. Estaba el hijo de Zebedeo y estaba el hijo de Alfeo. La Biblia dice poco sobre él. Bueno, como le acabo de decir yo, seguimos viendo algunos datos del autor. Bueno, la mayoría de los maestros de la Biblia están de acuerdo en que el autor fue Jacobo, el medio hermano de Jesús, según Gálatas 1:19, que es cuando Pablo creo que dice que llega al concilio de Jerusalén y llegó a visitar, pero no encontró a ningún apóstol sino dijo solo a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Los católicos enseñan que María siempre fue virgen y que no tuvo otros hijos. Bueno, habría que ser tarado. ¿No es cierto, hermano Víctor? Habría que ser tarado para creer esto. Es imposible. Eso es como pensar o enseñar que un burro se va a transformar en una oveja. ¿Cómo hay gente tan ignorante que todavía cree esto? Bueno, siempre la gente es así. Pero las escrituras enseñan que Jesús tuvo varios hermanos y hermanas. Ahí están las referencias bíblicas. Jesús era medio hermano de Jacobo, porque Dios es el padre de Jesús y no José. En eso estamos claros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, empezamos 11 alumnos, ahora ya solo hay 8. Se les está acabando el internet o a ver qué está pasando. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Oiga, Jacobo, José, Simón y Judas. Jacobo es Santiago. Judas es el escritor de la carta de Judas. Estos son los, María siguió teniendo hijos con su esposo porque el alumbramiento de Cristo fue una intervención directa del Creador. Entonces, por naturaleza, ya no podía quedar virgen porque ya no era una señorita, porque trajo una persona a este mundo. Los católicos llenan de acerrín a la gente, la mente. Entonces nacieron hijos, aparte de las hermanas,
No se mencionan a las hermanas, pero se mencionan a los varones, Jacobo, José, Simón y Judas, 4 hermanos más. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? Esos son las referencias bíblicas. Entonces, el escritor de la carta de Santiago es el medio hermano de Jesús, que se convirtió en uno de los 3 líderes fundamentales de la iglesia de Jerusalén, los cuales eran Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Esos eran los 3 líderes fundamentales de la iglesia de Jerusalén. Normalmente Pedro y Juan, como eran apóstoles, su labor no estaba centralizada a 4 esquinas o a 4 paredes. Entonces tenía que quedar un pastor en Jerusalén. Seguimos viendo, el Nuevo Testamento habla bastante sobre Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, aquí hay unos datos más específicos. Él era uno de los varios hijos de María. Es probable que fuera el mayor de los hermanos de Jesús, puesto que se menciona primero en la lista de Mateo 13:55. Fue incrédulo durante el ministerio terrenal de Cristo, qué pena, pero más tarde llegó a ser un líder muy conocido. El Señor se le apareció después de la resurrección. Era un pilar en la iglesia de Jerusalén. Después de ser salvo, Pablo vio a Jacobo en Jerusalén. Años después, Pablo vio a Jacobo en su última visita a Jerusalén. Cuando Pedro quedó libre de la prisión, envió palabra a Jacobo. Jacobo era el líder del gran concilio de Jerusalén. Era líder del gran concilio de Jerusalén. Qué tremendo liderazgo tenía Jacobo. Y qué humildad vemos en los apóstoles, que no peleaban puestos, no peleaban mantos, no peleaban asociaciones, no peleaban rangos. Ahí el líder era Cristo. Y el que quería ser número 1 tenía que ser el servidor. Así era la cosa. Mire, normalmente se hubiese pensado que Pedro era el power y el número 1. Pero en el concilio de Jerusalén, donde están todos los ministros de Dios, los establecidos y los emergentes, los pastores, los apóstoles, los misioneros, ahí estaba el concilio. Y el concilio era gobernado por ellos mismos. Recuerdo cuando se da el dictamen para la consejería para los gentiles, dictó Santiago y dijo, bueno, que se abstengan de fornicación, de ahogado en sangre y de idolatría. No le pondremos carga a los gentiles, dijo. Y mandó la carta. Pues, y la palabra de Jacobo, de Santiago, perdón, o de Jacobo se escuchaba. Jacobo era bien conocido, que Judas se refiere de sí mismo como Judas, el hermano de Jacobo. El historiador Flavio Josefo, judío, dice que Jacobo fue apedreado en Jerusalén aproximadamente en el año 62. ¿Usted sabe qué significa ser lapidado a piedra? Solo los herejes morían lapidados a piedra. Y el pastor, el hermano Santiago, fue apedreado. Fue apedreado por causa de Jesucristo. Bueno, seguimos avanzando en nuestra carta de Santiago. Forma y estilo de escritura. Santiago contiene 2 tipos de escritura como las del Antiguo Testamento: profecía y sabiduría. Mire, profecía y sabiduría. Por un lado escribe como los profetas, o sea, con un carácter autoritario, con un carácter directo, con un mensaje sin acomodarlo. Es el único libro de la Biblia que le da un capítulo entero a la lengua. ¿Qué importante es la lengua? Qué importante es la lengua. Pero la lengua salvada,
no la lengua impía, la lengua salvada. Entonces Santiago escribía como los profetas de antaño, sin acomodarle el mensaje a nadie, no como los de hoy. A veces es tierno como lo era el profeta Jeremías cuando lloraba. Santiago llama a sus lectores hermanos, hermanos míos amados. O sea, baja el tono, sube y baja el tono. Cuando era enérgico, con algo era enérgico, pero cuando debía ser un pastor, mostraba su carácter de pastor. Otras veces nos recuerda al profeta Natán, que reprendió al rey David cara a cara. Asimismo, las palabras de Santiago son fuertes y directas. Mire este pequeño escrito aquí en Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y mire este otro riflazo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Acercaos a Dios. Mire, aquí baja el tono. Mire, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Mire el 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. No, este hombre era otro rollo, hermano. Este hombre era otro rollo. Sacaba la espada y también ponía el algodón con el alcohol. Era otro rollo este predicador, hombre. Si este hombre Dios lo mandara a predicar a las iglesias de hoy, esas iglesias donde hacen esos relajos que no se sabe si son cristianos o son mundanos, créame, hermano, que cerraría un montón de iglesias. Pero desastrosamente tenemos que seguir luchando contra todo esto, y para eso nos estamos preparando, para conocer las escrituras, enseñarlas, establecerlas y plantarlas. Vamos avanzando. O sea, tenía un estilo y una forma de escribir increíble. Bueno, parece que ya pasamos a la carta de Primera de Pedro. Un dato con Santiago. Una de las cosas importantes que a Santiago le gustaba era que el creyente pusiera en práctica la palabra de Dios. La línea de pensamiento de Santiago no era otra más que esa: llevar a la práctica las verdades fundamentales del Evangelio. Su estilo de predicación era como el estilo de su hermano Jesucristo. Era directo. No le andaba con contemplaciones a nadie. Aunque tuviera un diputado sentado en su congregación, le predicaba como que si fuese cualquiera. No le andaba con acomodamiento a nadie. Entonces la línea de pensamiento de Santiago era enseñar que el Evangelio se ponía por obra. La palabra se ponía por obra. Y la mejor forma de mostrar la fe era a través de las obras. Las obras según Santiago no son para salvación. Son porque ya hemos sido salvos. Demuéstrame tu fe y yo te demuestro mi fe a través de mis obras. Por eso es que a Santiago vemos aquella palabra donde dice: mirad, dijo, no seáis tan solamente oidores, sino hacedores. Hacedores. Usted en el proyecto va a encontrar ese texto bíblico
donde está la línea de pensamiento del escritor Santiago, del escritor de Hebreos, del escritor de primera carta de Pedro. Detectar esa línea de pensamiento indica encontrar el hilo enhebrante de toda la madeja de la carta o de la epístola. Y le aseguro que la caja del tesoro de Dios se va a abrir delante de usted y usted va a decir: pastor, he encontrado unas riquezas enormes de la palabra en ese estudio que hemos hecho. El secreto ahí está. Lo que pasa es que a la gente le gusta más ir al Facebook o al TikTok. Bueno, vamos a ver un poco ahí de la carta de primera de Pedro. ¿Cuánto grabamos ahí? ¿Ahora? ¿Cuánto grabamos? 25 ¿25 minutos. minutos? Sí. Ok. Bueno, vamos a primera de Pedro, ahí en su PDF, mi hermano. Veamos el contexto histórico. Recuerde que estamos estudiando 8 cartas. Bueno, ya vimos la primera carta a los hermanos en sufrimiento, que hablaba a los creyentes judíos por parte del escritor de la carta de Hebreos. Vimos un poco, hermanos, de la carta de Santiago, no toda, pero vimos algo allí importante. Y Santiago escribe a las 12 tribus en la dispersión. O sea, los creyentes judíos que salieron de Jerusalén en la primer persecución por parte de Claudio y por parte de la fe judía, ¿verdad? Saulo de Tarso ordenó prácticamente la muerte de Esteban y se desató. Él agarró para Damasco a perseguir a los hermanos de Damasco y ahí papá le salió al encuentro y se le acabó todo la cólera, ¿verdad? Pero siguieron los demás en la persecución y entonces este escrito se lleva a cabo para ayudar a estos hermanos a pararse en el camino de la fe. Recuerde que estamos estudiando las 8 cartas escritas a todos los creyentes. 7 de estas cartas se llaman las epístolas generales. La primera que vimos fue Santiago. Ahora centramos nuestra atención en primera carta de Pedro. Esta es la primera de 2 cartas que Pedro escribió en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1.1 y segunda de Pedro 1.1. Pedro testifica que un escritor llamado Silvano le ayudó a escribir esta primera carta. Silvano le ayudó a escribir esta primera carta. Silvano escribía muy bien en griego. En contraste, Pedro probablemente escribió la segunda carta sin ayuda, pues su griego es menos fluido y más común, o sea, el griego koiné, que es el más machacado, pero ahí se entiende. Es un griego machacado, pero se entiende. Ahora, el griego fluido es el que hablaba Silvano. Ok, vamos avanzando. Primera de Pedro se refiere a varias verdades sobre las cuales predicó en Hechos. 1. Jesús, el Mesías profetizado, ha venido. Una edad nueva ha comenzado. Claro, Jesús vino a cumplir los preceptos de la ley y vino a cumplir los sacrificios de la ley y vino a cumplir las ceremonias de la ley. Todo se cumplió en él. Pero ahí inició una nueva edad, la edad del Evangelio. 2. La salvación es posible por la vida, muerte y resurrección de Cristo. 3. Por la resurrección, Jesús es exaltado a la diestra de Dios. Él es la cabeza de la nueva Israel. 4. Cristo pronto volverá para juzgar a los vivos y los muertos. Y 5. Todos deberían arrepentirse de sus pecados y aceptar el perdón, la vida eterna y el Espíritu Santo. Estas son las 5 razones o las 5 verdades, 5 verdades que predicó en el mensaje del libro de los Hechos, que creo que fue en el capítulo 2, unos versículos bien adelante, ya para caer al capítulo 3.
Bueno, vamos avanzando entonces. ¿Quiénes eran los destinatarios? Pedro escribió su primera carta a los expatriados de la dispersión, mientras que Santiago escribe a los creyentes judíos que están en las naciones. Pedro especifica sus destinatarios, en qué naciones están. Según Primera de Pedro 1:1, están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escribe su primer carta a los expatriados de la dispersión en el Ponto, o sea, creyentes judíos que estaban en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 5 naciones. Ya habíamos estudiado sobre los creyentes judíos dispersos cuando vimos el trasfondo de Santiago. Esta dispersión se llamó diáspora y fue el resultado de la persecución después de la muerte de Esteban. También puede ser que algunos de sus lectores se habían convertido en el día de Pentecostés, cuando llegaron a Jerusalén judíos de por lo menos 15 lugares diferentes. Pedro se refirió a los creyentes como expatriados y peregrinos o extranjeros. De esta manera les recordó que su hogar verdadero estaba en el cielo. Bueno, estos eran los destinatarios. Estos eran los destinatarios. Importante conocer todo esto porque así sabemos cuál era la relación que existía entre el autor y los destinatarios, qué tipo, qué motivo impulsó para el escrito y cuál era aquella problemática que existía en ellos para que la carta fuese escrita. Autor, fecha y propósito. Pedro se identifica a sí mismo como el autor de Primera y Segunda de Pedro. Creemos que escribió esta carta aproximadamente en los años 60 al 63. El Nuevo Testamento se refiere a él más de 150 veces. Por lo tanto, sabemos bastante sobre Pedro. Él y su hermano Andrés eran pescadores. Se criaron en Betsaida, un pequeño pueblo sobre la costa norte del mar de Galilea. Pedro fue traído a Jesús por Andrés, su hermano. El nombre original de Pedro era Simón, pero el Señor Jesucristo se lo cambió por Pedro. Ambos, Pedro en griego y Cefas en arameo, significan piedra. Significan piedra. Piedra pequeña. Piedra pequeña. No confunda piedra con roca. Hay una diferencia clara entre piedra y roca. La roca es grande, sólida e indestructible. Y la piedra pequeña es movediza, no tiene la consistencia ni la solidez como la roca. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, para que Pedro fuese la roca, no se debió haber llamado Pedro, sino Petra. Petra en griego es roca y Pietro en griego es Pedro. Entonces, la palabra o la metáfora que Cristo lanza allí es que la iglesia de Él, que adoraría su nombre y alabaría a su Padre, sería fundada sobre la declaración que salió de la boca de Pedro, no sobre Pedro.
porque la declaración que salió de la boca de Pedro era más grande que Pedro, puesto que Pedro después lo negaría 3 veces y con maldición. ¿Estamos claros? Entonces, la doctrina católica enseña que Pedro es el sumo pontífice y que es la roca sobre la cual se fundó la iglesia. Eso es algo herético. Eso es algo erróneo, torcido. Torcieron las escrituras los católicos. Lo que salió de la boca, la declaración, por eso Jesús dijo, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido a este mundo. Entonces, la roca es Cristo. La roca es Cristo, no Pedro. Pedro fue mayordomo de la casa, pero el fundamento fue Cristo. Y no confundamos el mayordomo con el fundamento. Y después vemos que Pedro cometió una serie de errores, por tanto, sería descartado como el fundamento, como el sumo pontífice, que no tiene nada que ver con el ministerio apostólico, porque una cosa es ser sacerdote y la otra cosa es ser apóstol, que significa enviado. Y ellos revuelven el cebo con la manteca para escudarse detrás de eso y establecer una línea corrupta de pontificado para aprovecharse de esa posición delante de la sociedad. Y eso lo veremos en la clase de historia de la iglesia. Ahí les voy a explicar qué es el sumo pontífice. Ahí les voy a explicar qué es un papa, un cura, un párroco, una diócesis, una arquidiócesis, una parroquia, muchas cosas, un abad, una abadía, muchas cosas vamos a ver ahí. Ok, entonces Pedro es piedra. Negó a Jesús 3 veces. Después cuando Jacobo no se presentaba, él estaba con los gentiles, pero cuando Jacobo llegaba, se hacía para los de la circuncisión. Y la cosa se revolvió allí y Pablo tuvo que sacarse la espada y le dijo, eres un hipócrita, amigo. Esa no te la conocía. O eres o no eres. Eres un hipócrita y en esa hipocresía me arrastraste a este. O sea, ese era un hombre con una visión bien clara, hermano. No se acomodaba con nada. Bueno, entonces esa es la historia de Pedro. En sus primeros años como discípulo de Jesús, Pedro era inestable. Confiaba en sí mismo. Pero poco a poco Jesús le cambió en una piedra o columna de la iglesia. Jesucristo ve en cada uno de nosotros lo que podemos llegar a ser por su gracia. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Por su gracia. Por su gracia. Nadie tiene los suficientes méritos. Nadie tiene la suficiente capacidad. Todo es por la gracia de Cristo. Así de simple. Avanzamos. La obra del maestro, bueno, ese se lo titulé yo en ese párrafo. Había una vez un famoso tallador de madera. Podía tomar una parte de un árbol simple y cambiarlo en una figura hermosa de una persona. Alguien le preguntó, ¿cómo hacía eso? Es fácil, contestó. Primero miro la madera y descubro la imagen de la persona que está allí. Entonces simplemente corto los fragmentos que sobran y que no deben estar allí. Asimismo, Jesús ve en nosotros las personas hermosas que podemos llegar a ser. En los pecadores como Mateo y Pedro, él vio futuros apóstoles. Luego Jesús llamó a Pedro para que le siguiera y aprendiera a pescar hombres. Pedro llegó a ser uno de los 12 apóstoles cuando Jesús lo eligió. De hecho, Pedro fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Pedro era un hombre de gran coraje, era rápido para hablar y actuar. Fue el único apóstol que se atrevió a caminar sobre el agua hacia Jesús. En el día de Pentecostés vemos el gran cambio que tuvo lugar en Pedro. Recibió un nuevo poder espiritual. Jesús prometió este poder espiritual para todos nosotros y lo recibimos cuando somos llenos del Espíritu. Eso es lo que Cristo hizo en Pedro.
Eso es lo que Jesús hizo en Pedro. Lo transformó, lo cambió, le dio nuevas prioridades en su vida. Y que conste que después de muerto el Señor, Pedro volvió a la pesca. Pedro volvió a la pesca, tuvo que resucitar a Cristo para ir a traerlo. Porque la prioridad no era pescar, la prioridad era pescar hombres. Entonces, Dios nos cambia nuestros esquemas. Dios nos cambia, a mí me cambió mis prioridades. Yo no quería dejar la madera, pero Dios me diseñó y me dijo, yo te necesito allí en ese lugar para que hagas un trabajo más grande para mí. Entonces eso es lo que el Señor Jesús hizo en este hombre, y como se cumple la palabra, de lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los grandes. Eso es lo que hace el Maestro. Ok, versículos difíciles en primera carta de Pedro, que se los van a encontrar. Primera carta de Pedro contiene dos pasajes que son difíciles de interpretar. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. Entonces, aclaro aquí lo siguiente: Cristo no descendió al infierno. ¿Ok? Cristo no descendió al infierno. Él descendió al seno de Abraham. El Seol, en hebreo, era el lugar de los espíritus de los muertos, y estaba dividido en dos fracciones. Una se llamaba el seno de Abraham y el otro era el Hades o el infierno. En términos más sencillos, el seno de Abraham era el lugar de los espíritus de los justos, y el infierno era el lugar de los espíritus de los impíos. Entonces, cuando Cristo desciende a las partes bajas de la tierra, mire, cuando dice ahí, en el cual también fue y predicó, o sea, en su muerte, en el momento de su muerte, su ser, su alma, su espíritu, descendió al seno de Abraham. ¿Cómo iba a ir Cristo al infierno usted? Descendió al seno de Abraham. Ahora, dice que predicó. Mire, predicó a los espíritus encarcelados. Claro, había contacto visual. ¿Se acuerda usted de aquella palabra que Cristo dijo acerca del rico y el Lázaro? ¿Se acuerda usted cuando el rico le pide al padre Abraham, manda a Lázaro para que me dé un poquito de agua y moje mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama? Entonces lo mismo pasó. Jesús llegó al seno de Abraham y empezó a predicarles y a testificarles, no a predicar para salvación porque ya están en condena, sino a testificarles porque aún muertos necesitan darse cuenta que hay un Cristo vivo que salva y que juzga. Y fue y les predicó, les dijo, ustedes que vivieron en el tiempo de Noé, yo soy el arca de salvación que prefiguraba el arca de Noé. Y todos serán juzgados por cuanto no creyeron a la palabra que mi padre le dio a Noé, serán juzgados. Y ahí, ¿quiénes más estaban? Hombre, desde Noé hasta Jesús, ahí estaban todos los rebeldes del tiempo de Moisés, todos los rebeldes del tiempo de David.
Todos los rebeldes, hasta Salomón estaba allí. A Salomón no lo salvó la sabiduría, porque Salomón murió adorando ídolos. Salomón murió financiando la idolatría de las mujeres de él. Murió en juicio y en tormento. Entonces, ahí estaban todos aquellos que negaron la palabra de Dios durante la historia de Israel. Cristo llegó y les predicó. Cristo llegó y les predicó. Por eso dice a los espíritus encarcelados. Y más aún dijo aquellos que desde el tiempo de Noé estaban esperando que se cumpliera la palabra, pero desobedecieron y no creyeron, y al fin se construyó un barco solo para salvar a 8 personas y a los animales que sí obedecieron a la voz de Dios. Bien, avanzamos. Bueno, aquí hay un relato, hay una descripción. Vamos a darle lectura. El versículo 19, bueno, ya lo vimos, Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Surgen 2 preguntas. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados y cuándo fue Cristo a predicarlos? Ya lo acabamos de ver. Bueno, no tiene nada que ver los ángeles. No estamos hablando de los ángeles, porque los ángeles no estaban siendo invitados para entrar al arca, y el texto lo dice claro. Era aquella gente que debió entrar al arca, pero no quiso, porque no creyeron. No creyeron, y saben por qué están en el infierno. Porque de seguro para el tiempo de Cristo estaban diciendo: Dios es malo, Dios nos odia, ¿por qué nos trajo aquí? ¿Por qué no nos dejó entrar en el arca? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Entonces Cristo llega para aclararle las cosas. Por esto y esto y esto, ustedes están aquí. ¿Me entiende? Porque aún los muertos están maldiciendo a Dios. Aún los que están en los calabozos del inframundo están maldiciendo a Dios. Entonces, para eso debe haber un juicio, para aclararle bien las cosas al impío y pecador. Mira, por esto vas para el lago de fuego. Quebrantaste esta ley, y solo hay un gobernante moral superior en el mundo, y se llama Dios. ¿Usted cree que los que están en el infierno están alabando a Dios? No, hombre, hermano, lo están maldiciendo. Bueno, vamos avanzando ahí. Yo creo que aquí estamos llegando a la última diapositiva. Bueno, aquí yo tengo diapositiva, usted tiene un texto ahí. Bueno, dice acá la segunda pregunta: ¿cuándo les predicó Cristo a ellos por el Espíritu? Algunos contradicen el Nuevo Testamento cuando interpretan este versículo. Dicen que Jesús les predicó a los pecadores en el infierno después que murió, pero la Biblia enseña que nuestra única oportunidad para salvación es mientras vivimos. Claro, o sea, Jesús no llegó a evangelizar a nadie ahí. Ya lo dijimos, Jesús no llegó a evangelizar a nadie porque ellos ya están en condena. Ya no hay remedio ahí. Ahí llegó para aclarar las cosas y para dar testimonio de la verdad. Que como rechazaron la verdad, como rechazaron la palabra de Dios, y no solo a los del tiempo de Noé, a muchos que creyeron que hacían bien, pero que estaban actuando mal. Por ejemplo, a Coré. Coré de seguro estaba maleado porque descendió al fuego del infierno con toda su familia. Cristo llegó a aclararle las cosas. La rebelión de Coré fue la más drástica en cuanto a castigo, porque la tierra se abrió y todos se fueron al infierno, tragaditos. Entonces Cristo llega para aclarar las cosas. Hey, ustedes están aquí por pecadores, por rebeldes, por impuros, por quebrantar la ley de Dios, por tomar el nombre de Dios en vano,
por violentar la ley, por fornicar, por adúltero, por asesino, por esto y por lo otro, están aquí. Por haber apedreado a los profetas, por haber asesinado a mis profetas, por eso están aquí. Así de sencillo, hermano. No le fue a predicar a ningún ángel. ¿Qué le va a predicar a los ángeles? ¿Para qué le va a predicar a los ángeles? Los ángeles no es de predicar, los ángeles que están atados en el pozo del abismo, están sujetos para el día del juicio final. Cuando Dios llame a los ángeles caídos y llame a Satanás a juicio, allí serán juzgados los ángeles caídos y todos los seres espirituales que siguieron a Satanás en la rebelión. Serán juzgados en un lugar en el espacio, porque son seres espirituales. Y después de ese juicio serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, en un lugar olvidado de Dios, a saber a dónde, para siempre jamás. Allí serán depositados todos los ángeles, todos los demonios. Bueno, yo estoy convencido que los demonios serán eliminados. Yo estoy convencido que los demonios serán exterminados. Todos los demonios serán exterminados. Y los que recibirán juicio son los ángeles, porque ellos estaban asignados para servir a Dios. Y conscientemente se fueron en pos de las mentiras de Satanás y abandonaron su morada, esto es, el servicio a Dios, y cayeron con Satanás en pecado. Los demonios serán, miren, exterminados, porque esa es la chusma. Los demonios son la chusma del mundo espiritual, es lo vil, es lo más basura que existe. Entonces no tienen por qué ser juzgados porque son demonios, entonces eliminados para siempre. Bueno, terminamos ahí nuestro repaso. Terminamos nuestro repaso. Ya hemos visto 3 cartas. Ok, si tiene alguna pregunta, puede hacerla. Recuerde, va a subir una guía de Hebreos, una guía de Santiago, una guía de primera carta de Pedro. Son 8 guías que subirán en el transcurso de estas visitas. Son 8 tareas. ¿Ok? Entonces, ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Usted me la puede hacer ahí si quiere, y si no, pues ya son las 11:15. Terminamos nuestra visita de hoy. Y si no, pues me escribe ahí al WhatsApp, ¿verdad? Para cualquier interrogante. Bueno, ya pronto les voy a dar los resultados y los promedios de la clase de cartas paulinas. Ya les voy a dar sus promedios y ya les voy a publicar también la guía de repaso para el examen número 2 de teología sistemática. Recuerde que falta el examen de teología sistemática. Vamos a orar en esta mañana entonces para darle gracias a Dios. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias por tu fortaleza, por tu sabiduría. Te exaltamos y te adoramos. Bendice la vida de los alumnos. Bendice los hermanos. Señor, mi Dios, ponga su mano de poder, de sanidad y de fortaleza en la vida de ellos. Te pedimos, Dios, que tomes el control de todos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga en esta mañana. Cuídense mucho, no se exponga y estamos en contacto.